Perfecto. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a trabajar con las manipulaciones articulares en el deporte es, por supuesto, es mejorar el rango de movimiento, ¿cierto? Entonces, esta técnica, la técnica con ArticPro, lo que me va a hacer es facilitar. Pero vamos a entrar un poco en qué parte del deporte, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar estas técnicas asociadas a qué? A movilizar una articulación. Cuando hablamos de las lesiones deportivas, y vamos a empezar por ahí, cuando hablamos de las lesiones deportivas, Ana me dice que se escucha muy bajo, voy a subir el volumen, ¿sí? Deben un minutito, vamos a tratar de subir el volumen lo más que se puede. Licenciado, ¿qué tal? Quería Hola. mencionar también, se está haciendo la grabación, ¿verdad? Del webinar. Sí, por supuesto que sí. Perfecto. ¿Y Listo. cómo está el audio? Ahora, ¿cómo está el audio? Yo le escucho perfecto. A ver, chicos, coméntenos en el chat si lo escuchan bien. Yo lo escucho muy bien. Ya, a ver, ¿me confirman para seguir hablando, por favor? Sí, todo bien, licenciado. Escucha bien, perfecto, muchas gracias. Mejoró un poco, ¿ok? Voy a colocarme un poquito más hacia el micrófono para que se escuche mucho mejor. Listo, creo que ahí debería estar mejor, ¿ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de las lesiones deportivas, estamos hablando de lesiones derivadas de tensiones a nivel de tejidos que producen acortamientos, tracciones que producen dolor, tensión mecánica y estrés. Pero ¿qué es lo importante cuando hablamos de una lesión deportiva? Es que esta lesión se van a producir en estructuras como músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Por supuesto, obviamente no he puesto fascias acá, no he puesto fascias y además hay algunas estructuras más, por ejemplo, la bursa, ¿cierto? Las bursas, dependiendo en la zona que va a haber la lesión, tampoco no está acá, pero que es importante dentro de las lesiones deportivas, los diferentes tipos de desgarro, muscular, ligamentario, ¿cierto? Tendinoso. Todas estas estructuras me van a generar una disfunción. Entonces, fíjense, toda una lesión deportiva, aparte de tener una lesión propiamente del tejido, me va a generar, ¿qué cosa? Me va a generar una disfunción. Bien, pero vamos a ver cómo es que se altera, cómo es que esas alteraciones, esa disfunción me va a generar una limitación y cómo yo voy a utilizar algún tipo de técnica para mejorarla. Dentro de las lesiones deportivas más comunes tenemos las torceduras, por ejemplo, la inflamación muscular, traumatismos en tendón de Aquiles, dolor a nivel óseo. Habitualmente se pone la tibia, pero en verdad depende del deporte, ¿cierto? Pues si el deporte es el tenis, probablemente la lesión es más en miembro superior, ¿cierto? Puede ser más lesiones en el manguito rotador. Si es fútbol, probablemente las lesiones son más en tobillo, rodilla, cadera, ¿cierto? Entonces va a depender mucho del tipo de deporte que hacemos. Lo interesante de nosotros como fisioterapeutas es que mucho de estas lesiones nosotros tenemos que tener una estrategia de abordaje. Y dentro de esa estrategia de abordaje, por supuesto, va a depender del tejido que se va a ver afectado. Entonces estamos hablando de músculos, tendones, ligamentos y fascias, ¿cierto? Bursas. Y en algunos casos más graves, por supuesto, fracturas, que dependiendo de la zona en la cual va a estar la lesión, pues obviamente vamos a tener que desarrollar diferentes estrategias. ¿Qué más? Cuando hablamos adicionalmente de las lesiones deportivas, es importante dentro de la visión y el abordaje fisioterapéutico saber, obviamente, en qué tipo de lesión estoy. Estoy frente a una lesión aguda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de lesión, la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo conmigo, las estrategias van a cambiar. Es diferente el tratamiento totalmente distinto desde una lesión aguda, ¿cierto? El abordaje para una lesión aguda que el abordaje para una lesión más crónica. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, el abordaje va a ser, por supuesto, va a ser diferente. Entonces, nos situamos entonces en que tenemos
lesiones deportivas agudas y lesiones deportivas crónicas. Está claro que en una lesión aguda, ¿cierto?, todas las estrategias están dirigidas principalmente a la disminución del dolor, la inflamación, ¿cierto?, que es lo primero que es lo que vamos a hacer. Que también está relacionada directamente con los pacientes que se operan por problemas o por lesiones deportivas. Las operaciones o cirugías en hombro, rodilla, tobillo, codo, incluso en columna, dentro de los primeros días del posoperatorio, se van a considerar como si fueran, por supuesto, una lesión aguda, ¿cierto? Y a veces nos olvidamos de eso. Entonces tratamos a un posoperatorio como si fuera un dolor crónico. Y entonces las estrategias que hacemos para ese paciente posoperado terminan, en vez de mejorar al paciente, terminan agravando los síntomas o, en el peor de los casos, terminan lesionándolo más, ¿cierto? Entonces es importante entonces determinar la condición de la lesión, en este caso, del paciente. ¿Qué componentes se van a afectar? Y es interesante que lo sepamos. Cuando tenemos una lesión deportiva, lo primero y lo que es más común y lo que más vemos nosotros, por supuesto, ¿qué cosa es? Las lesiones de tejido blando. Las lesiones de tejido blando es como que en lo que más nos entrenamos como fisioterapeutas. Nos entrenamos para trabajar técnicas del tejido blando de diferente forma. Por ejemplo, voy a nombrar algunas. Por ejemplo, puedo trabajar con técnicas de manipulación miofacial, puedo trabajar con técnicas de abordaje más invasivo, como de repente la punción seca, puedo trabajar con estiramientos, puedo utilizar diferentes técnicas en terapia manual, como de repente Cyriax, por ejemplo, puedo utilizar técnicas, por ejemplo, como las que nosotros usamos para tejido blando, con técnicas de Hans Pro, que son técnicas de terapia instrumental, ¿cierto? Y entonces es al que más nosotros estamos enfocados, lo que más nosotros habitualmente nos preparan, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces hay un montón de técnicas asociadas al tejido blando. Y cada vez hay más, y cada vez hay más invasivas, ¿no? Cada vez hay técnicas más invasivas que abordamos sobre el mismo tejido. La electropunción, punción seca con electroterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una parte de un componente que el paciente va a estar afectado. La otra parte, que lo trabajamos menos, que nos entrenamos menos, que nos formamos y recibimos menos cursos de eso, es la parte del sistema nervioso. Alex, pero ¿por qué tengo que entrenarme en una condición del sistema nervioso? Porque cuando se lesiona un tejido, fascia, músculo, tendón, ligamento, no se pueden olvidar y no nos podemos olvidar que esos tejidos tienen una inervación, o sea que hay ramas nerviosas que llegan a esos tejidos. Y entonces, todas las técnicas que hacemos están dirigidas al músculo, fascia, ligamento, tendón. Pero la pregunta es, ¿y cuánto de tus técnicas están dirigidas al sistema nervioso que también se afectó? Pero que, no sé, nos olvidamos, no lo tratamos. ¿Bien? Y la otra parte, que habitualmente es la consecuencia de todo este componente, o sea, de la afectación del tejido blando con el sistema nervioso. Por cierto, técnicas para trabajar el sistema nervioso, como el control motor asociado al trabajo también de propiocepción, que indirectamente se trabaja el músculo, por supuesto, pero lo que se está mandando es información a través del sistema nervioso y los receptores primero, para tener un mayor control del movimiento del segmento. Y lo último que decía, que se va a ver comprometido, por supuesto, ¿qué cosa es? La movilidad articular. Les pregunto a los 53 participantes que están acá, ¿cierto? De diferentes países. Cuando hay una lesión deportiva, en el codo, muñeca, hombro, cadera, rodilla, lo secundario a eso, ¿qué va a ser? Va a ser una alteración ¿de quién? De la movilidad articular. Entonces, nosotros estamos en la capacidad, por supuesto, de trabajar el tejido blando, el sistema nervioso un poquito más,
y la movilidad articular de otra parte. Permítame un momento que tenemos los audios. Buenas noches, compañeros, colegas. Por favor, apagar sus audios y sus camaritas para poder llevar la masterclass de la mejor manera. Vamos a ver. Muchas gracias. Perfecto. Traten de controlar su audio, por favor. Bien, y entonces, la parte articular es como que lo que se va a ver limitado en un paciente. O por lo menos es la secuela que más vamos a ver. Y entonces la pregunta es, para todos, ¿con qué técnicas desarrollo el movimiento articular? Porque ojo, que después de la lesión deportiva, después de mejorar el tejido, de estirar el tejido, de mejorar un poco el sistema nervioso afectado, la pregunta es que el paciente te va a decir, oye, estoy bien porque su rango de movimiento está completo. Pero ¿qué pasa si tú le quitas el dolor? ¿Qué pasa si le trabajas el sistema nervioso? Y el paciente no puede estirar o doblar el codo, no puede estirar o doblar la muñeca, no puede estirar o doblar la rodilla y el tobillo no lo puede mover. Entonces la pregunta es, oye, pero es que el paciente siempre va a referir que está mejor en la medida que gane su rango de movimiento. Entonces, si nosotros mejoramos la calidad de la movilidad del paciente, por supuesto, va a ser una mejora en el paciente del 100%. Entonces, esas técnicas que vamos a realizar para mejorar la movilidad articular están asociadas a dos cosas interesantes, que son las técnicas articulares propiamente dichas y el estiramiento de los tejidos. Creo que todos los 54 que están acá participantes, pues conocen bien de lo que es el stretching, del estiramiento segmentario global, y lo manejan bastante bien. Pero la otra parte es la que quiero compartir, que son las técnicas articulares. ¿Cuánto sabemos manipular una articulación? Y entonces, si quieren mejorar el rango de movimiento de un paciente, lo que tienen que mejorar, ¿qué cosa es? Lo que tienen que mejorar es la artrocinemática. La artrocinemática. Si ustedes mejoran la artrocinemática, mejoran el rango de movimiento de su paciente. Entonces, dentro de los objetivos del abordaje en fisioterapia para una lesión deportiva, entonces, primero estará mejorar los tejidos, en todo sentido, ¿cierto? Y aplicando todas las técnicas que ustedes conocen. Mejorar el control, ¿cierto? Ese movimiento tiene que ser un movimiento fino, adecuado, coordinado, un movimiento que permita regresar a su actividad funcional. Pero lo otro que no podemos dejar de mejorar en ese paciente, ¿qué cosa es? Es mejorar el rango de movimiento. Y entonces, si mejoramos los tejidos, mejoramos el control, para mejorar el 100% de ese paciente, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el rango de movimiento. Pero hay una condición interesante para que mejores el rango de movimiento. Es que tienes que saber o tienes que recuperar la artrocinemática de ese paciente. Recuperar la artrocinemática. ¿Y cómo lo recuperas? Ah, por supuesto, con técnicas articulares. Con técnicas articulares es lo que vas a mejorar la artrocinemática. Y entonces, cuando queremos mejorar el rango de movimiento, ¿cierto? Podemos hacer flexibilización de los tejidos, como está acá en la diapositiva, que todos lo conocen, y hay diferentes técnicas para eso. No me voy a encasillar en eso porque muchos de ustedes ya saben eso. Y la otra, que es lo que nos interesa el día de hoy, es cómo mover una articulación eficientemente. ¿Ok? Entonces, para mover una articulación eficientemente, hace algún tiempo, no sé si les pasa a ustedes, a los 55 compañeros que están en esta sala, y algunos seguro que se van a acordar y me lo pueden comentar al chat. Y yo les voy a preguntar, ¿cómo mueven una articulación? ¿Cómo hacen una manipulación? Hace 20 años, más o menos, cuando yo empecé a estudiar terapia manual, aprendí las técnicas articulares que me enseñaron en una maestría en terapia manual, y las técnicas articulares lo hacían y se hacen actualmente. ¿Cómo se hacen? Se ponen superficies debajo de una articulación, que puede ser
hombro, codo, muñeca, rodilla, y debajo de la articulación tenemos dos opciones, como lo vamos a ver en unas imágenes. Hacen ustedes la técnica sobre la camilla, ¿cierto? Y la camilla todavía tiene espuma blanda, o sea que cuando hacen la manipulación, el pie, el hombro, la rodilla se hunde. En consecuencia, lo que están haciendo es una técnica articular para la camilla, más no para la articulación. Y la otra, que es la que yo también aprendí, es usar como apoyo de esa articulación toallas envueltas en un rodillo, como rodillo, o almohadas. ¿Qué pasa con la toalla y qué pasa con la almohada? Cuando ustedes ponen una articulación sobre la almohada o sobre una toalla, la articulación o el segmento que voy a manipular se hunde sobre la superficie. ¿Y cuál es la condición básica, primaria, principal para una manipulación articular? La principal es que la superficie sobre la que van a manipular tiene que ser una superficie dura. A mayor rigidez, mejor movilidad articular. A mayor rigidez, mejor movilidad articular. Entonces, si ese principio lo uso, donde dice, si yo tengo una superficie dura, rígida, la movilidad articular es mejor, entonces yo les pregunto a todos ustedes, cuando hacen una manipulación sobre la camilla blanda, sobre una toalla o sobre una almohada, ¿cómo va a ser esta movilidad articular? ¿Buena? ¿Adecuada? Probablemente no es ni buena ni adecuada. Es totalmente lo contrario, porque el principio básico dice que tiene que ser una superficie rígida, dura. ¿Para qué? Para mejorar esa movilidad. Y entonces, después de tantos años que yo mismo trabajé con esas técnicas sobre camillas, sobre almohadas, sobre rodillo, empecé a trabajar las técnicas desarrollando unas herramientas que me permitan plantear el principio básico de una manipulación articular, que es colocar una superficie dura y rígida sobre una articulación. Pero lo más importante es que esa superficie rígida pueda tener la forma que encaje esa articulación. Y entonces de esa forma nace ArticPro. Herramientas desarrolladas para cambiar esas manipulaciones que yo lo aprendí hace 20 años y que todavía cuando viajo a algunos países todavía lo hacen. Entonces todavía se hace. 2023. Y yo estudié bastantes años atrás terapia manual y estamos 2023. Y cuando viajo a diferentes países todavía han aprendido, están aprendiendo y les están enseñando técnicas articulares como hace 20 años yo las aprendí. Y entonces me pregunto, ¿y qué está pasando con la fisioterapia? O sea que estamos haciendo técnicas de hace 20 años, sabiendo que no son técnicas que realmente se basan en el principio de una movilidad articular. Eso es como para ponernos a pensar un poquito. Entonces, dije, no puede ser. No puede ser que sigamos trabajando con técnicas de hace 20 años. Y entonces empecé a desarrollar unas herramientas que te permitan mejorar esa movilidad. Y entonces, bueno, hay un poco de cherry para mí, trabajé y empecé, ¿qué cosa? Técnicas articulares, donde el conjunto de ArticPro no es otra cosa que un conjunto, un equipo que te va a facilitar, ¿qué cosa? La movilidad articular y que va a estar diseñada, ¿cierto?, para cada articulación. Y entonces, les presento estas herramientas que ya se están usando en algunos países que permiten la movilidad ¿de qué? De cada articulación, desde hombro, muñeca, mano, rodilla, tobillo. Entonces tenemos el Artic Knee, que me permite trabajar técnicas para rodilla, el Artic Move, que me permite trabajar técnicas articulares funcionales, y dos articulaciones más abajo, como el Artic Easy y el Artic Basic, que es la que uso y se usa más para diferentes articulaciones. Entonces tenemos 4 herramientas que realmente pueden darte un resultado diferente al que ustedes están trabajando. Si muchos de ustedes de los 55 que están en sala actualmente hacen técnicas articulares y lo hacen con almohada o con rodillo o sobre una superficie blanda, esta es una opción.
Los que no han tenido experiencia de técnicas articulares y recién están aprendiendo, pues mejor todavía. ¿Por qué? Porque las técnicas con Arctic Pro te facilitan el aprendizaje ¿de qué? De la artrocinemática. ¿Por qué? Porque usar las herramientas es intuitivo. Una vez que aprendes la artrocinemática, tú sabes fácilmente cuando pones la herramienta en qué dirección vas a mover la articulación. ¿Bien? Pero vamos a ir siguiendo, vamos a seguir con esta información. Fíjense, tenemos dos imágenes, unas a la izquierda, a su izquierda y otras a la derecha. ¿Okay? Las imágenes de la izquierda son imágenes con las que yo también trabajaba hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, en la imagen de la izquierda superior tenemos a alguien haciendo una manipulación, ¿cierto?, sobre un cojincito, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo hago la manipulación sobre un cojín, ¿qué pasa? Que voy a manipular y el tobillo se va a ir hacia atrás totalmente. Entonces, lo que voy a manipular es el cojín y alguito de la articulación. En la imagen de inferior izquierda, ¿cierto? Vamos a tener, ¿qué cosa? Una técnica para el medio pie, donde todo el medio pie está en el aire. O sea, no hay nada que bloquee el movimiento, ¿cierto? También, por supuesto, hace mucho tiempo hacía esas mismas técnicas. Si vamos al lado derecho de la imagen, donde se dice, tengo una técnica articular, donde debajo de la tibia, ¿cierto?, tengo una herramienta de Arctic Pro. Esta herramienta, como es rígida, lo va a evitar, por supuesto, que haya una movilidad sobre la superficie blanda y me permita mayor movilidad sobre la articulación que quiero hacer. En este caso, probablemente el astrágalo hacia anterior para mejorar, ¿qué cosa? La plantiflexión. En la técnica inferior de su lado derecho, es como que quiero hacer la misma técnica que hace esta técnica del lado izquierdo, pero totalmente distinta. ¿Por qué? Porque debajo tengo la herramienta que va a evitar que los huesos o la articulación que está sobre la herramienta se movilice. Y todo lo que está por fuera de la herramienta queda libre para manipular. ¿Cierto? Totalmente. Y además me permite trabajar una fuerza mayor que trabajar con una sola mano. ¿Bien? Entonces, aquí le he puesto actualmente, ahora, y lo que se debe hacer. Esto de acá lo aprendí hace más de 20 años, que cuando todavía voy a algunos países a dictar conferencias y certificaciones con Arctic Pro, todavía se sigue usando, y lo que se debe usar es, obviamente, una herramienta que te permita fijar la articulación. ¿Qué más? ¿Qué ventajas vas a tener con esta herramienta? Número uno, vamos a tener una ventaja, obviamente, mayor movilidad sobre los tejidos mismos, pero cuando hablo de los tejidos no hablo del tejido blando, sino estoy hablando de los tejidos articulares. Permítame un minuto, pues listo. ¿Qué más? Aparte de tener esa facilidad de poder mover los tejidos de la misma articulación, voy a tener la facilidad, dice acá, de aprendizaje fácil. Oye, Alex, ¿por qué dices aprendizaje fácil? Porque cuando tú usas las herramientas de Arctic Pro, es intuitivo saber hacia dónde tienes que manipular. Cuando estás sobre una superficie blanda o sobre la colchoneta o sobre la almohada o sobre el rodillo, pues tienes que acomodarte, tienes que acomodar el pie de una forma, de otra, y más o menos adivinar en qué dirección tienes que hacer el movimiento. Cuando tú usas las herramientas, pones la herramienta debajo de la articulación que quieres manipular, del hueso que quieres ponerlo fijo, y el otro hueso está en el aire, listo para mover. Intuitivo total.
Por eso se dice que el aprendizaje es fácil. La aplicación, obviamente que es más fácil. Si tienes una superficie rígida por debajo, la movilidad va a ser mucho mejor. Y obviamente facilita las técnicas, por supuesto. Yo aprendí las técnicas articulares en una maestría hace muchos años atrás. Me tomó, pues, seguro que no sé si 1 o 2 años entre ir y venir a aprender la maestría. Con Arctic Pro, todas las técnicas que pueden aprender articulares, lo puedo desarrollar fácilmente y tranquilamente lo puedo aprender en 2 días. ¿Por qué? Porque las herramientas te facilitan el aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué más? Pues el apoyo, ¿cierto? El apoyo es un apoyo estable. ¿Qué significa que el apoyo es más estable? Pues significa que voy a poner una superficie debajo de la articulación que quiero movilizar, ¿cierto? Y entonces, la superficie que queda en el aire es la que voy a poder llevar hacia la dirección que necesito mejorar el rango articular. En este caso, tengo el arctic knee, se fijan debajo del fémur, y la tibia está libre y lista para manipular. La tibia. En consecuencia, mi manipulación va a ser perfecta, porque tengo una superficie rígida y tengo la articulación en el aire para generar algo que les voy a adelantar cuando hacemos una manipulación. Y quiero que se lo graben y se quede. La única forma de mejorar un rango de movimiento en una articulación es cuando ustedes hacen la función de si-sa-ya. No se olviden que es parte de lo que nosotros enseñamos en Arctic Pro. ¿En qué se fundamenta Arctic Pro? En que cuando nosotros ponemos la herramienta debajo de una articulación, lo que voy a buscar es la cizalla. ¿Y la cizalla qué es? Obviamente es el desplazamiento entre 2 superficies que va a generar, ¿qué cosa? Va a generar una movilidad o un rompimiento ¿de qué? De los tejidos adheridos. ¿Bien? Da mejor estabilidad a un segmento fijo para poner en mejor condición el movimiento móvil. En este caso, tengo el codo, ¿cierto? Donde el húmero está totalmente fijo, está totalmente estable y me permite tener mis 2 dedos, en este caso sobre el radio o la cabeza del radio, para hacer una manipulación anterior, si quiero mejorar la flexión de un paciente que no puede hacer flexión de codo. Entonces, tengo mejor estabilización. Facilita la manipulación articular con apoyo para las manos del fisioterapeuta, manos libres para manipular. ¿Qué significa? Que la ventaja de la herramienta te permite que tus manos estén libres para que tú con las 2 manos puedas hacer una manipulación articular. Mientras que la herramienta cumple la función de estabilizar, tus 2 manos se dedican principalmente a manipular, ¿sí? Entonces, la manipulación con Arctic Pro no se aleja de ninguna manipulación articular. ¿Qué significa? Si ustedes se preguntan, Alex, ¿Arctic Pro es una nueva técnica articular? No, Arctic Pro es la evolución de una herramienta para hacer las técnicas articulares que de repente muchos de ustedes ya conocen y para muchos de ustedes que recién están formándose. Más bien, dice, Arctic Pro usa las bases que ya existen, por supuesto, la artrocinemática, la osteocinemática ya existe, ya está descrita, ¿cierto? Y lo que hace Arctic Pro es usar ese concepto artrocinemático para aplicarlo a través de una herramienta. Y por supuesto, lograr no solamente el mismo efecto, sino mejorar el nivel del efecto en el paciente, pero además también facilitar el trabajo del profesional. Dice, la fijación es más estable.
con una superficie más rígida. Entonces, esto nunca se olviden. Hagan la manipulación con Arctic Pro, con una toalla, con una almohada, o sobre su colchoneta o su camilla. Pero este principio no se olviden. La fijación es más estable con una superficie más rígida, número 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una superficie rígida, mi fijación es estable. Si yo tengo un colchón, una almohada, una toalla, obviamente no va a ser tan estable. Permite que tengamos más libertad para manipular. O sea, mientras la superficie sea más rígida, mayor libertad para manipular. Y esto, a mayor fijación, ojo con esto, a mayor fijación, mayor movilización. O sea, ¿qué significa? Que si tú tienes más fijación, que si tú tienes más estabilidad, que si tú tienes una superficie más rígida, el rango y la movilidad de la articulación va a ser diferente. Tus resultados van a ser distintos. ¿Y dónde se aplica, Alex? ¿Dónde se aplica? ¿Cómo hago? Pues las técnicas articulares descritas ya por diferentes autores ya están descritos. ¿Y sobre qué trabajan? Entonces, si tú ya hiciste, no sé, se me ocurre que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya hicieron la formación con HandsPro, pues de hecho hemos estado en Costa Rica, hemos estado en México, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y en Europa. Entonces, muchos de ustedes de repente ya hicieron, y entonces trabajaron el tejido blando, que muchos, o la mayoría, les ha ido súper genial con la técnica de HandsPro, porque trabajan el tejido sin lesionarse las manos. Y entonces, una vez que trabajan el tejido, tienen que trabajar la articulación si quieren mejorar el rango de movimiento. Entonces, Arctic Pro complementa lo que ya hiciste con HandsPro. ¿Y qué vas a trabajar? La membrana fibrosa, la membrana sinovial, la cápsula, los ligamentos, ¿cierto? Los músculos. Oye, Alex, ¿cómo trabajan los músculos? Ah, porque cuando tú haces una manipulación, generas una presión a nivel muscular, obviamente, y puedes ir generando liberación de las adherencias que se producen en todos los tejidos, en las membranas, en la cápsula y en los ligamentos. Indicaciones y contraindicaciones, chicos. ¿Qué contraindicaciones hay y qué indicaciones? Pues las técnicas con las herramientas de Arctic Pro están dirigidas a mejorar, por supuesto, el dolor. ¿Y el dolor por qué se produce en una articulación después de una lesión deportiva? Porque hay rigidez. Todas las alteraciones de las articulaciones, el rango de movimiento es la pérdida porque hay una rigidez articular. Rigidez de la cápsula. Y entonces y la cápsula está llena de receptores, de nociceptores, y tú tienes que liberarlas. Pero tú tienes que liberarlas con una condición, que ya les dije anteriormente, que es la cizalla. Es la única forma de movilizar la fascia y la cápsula en la articulación. Se usa para bloqueos articulares, para romper, liberar las adherencias, disfunciones que afecten cualquiera de los tejidos mencionados, por supuesto, ¿cierto? Cicatrices, obviamente, y las postcirugías. Entonces, tú tienes un paciente postoperado de tobillo, rodilla, codo, muñeca, lo primero que tienes que hacer, si quieres ganar el rango de movimiento, tienes que mejorar, ¿qué cosa? La artrocinemática. O sea, tienes que mejorar el deslizamiento y el rodamiento. Y si tú quieres mejorar el deslizamiento y el rodamiento, si lo haces sobre toalla, sobre cojín o sobre tu misma camilla, seguro que hay una movilidad. No digo que no, pero de ahí a que sea el 100%, no lo creo. ¿Por qué? Porque una vez más repito, ¿cuál es la condición? Que a mayor movilidad siempre va a estar relacionado a una superficie más rígida. Algunas contraindicaciones, que más que contraindicaciones son cuidados que debo tener. Por ejemplo, no puedo hacer la técnica en pacientes o en cirugías recientes, ¿cierto? En desgarro, si un paciente tenía un desgarro, obviamente no puedo hacer una manipulación articular. Fracturas, obviamente, inflamaciones articulares asociadas a enfermedades sistémicas, tipo artritis, gota, pues ahí no puedo manipular nada, porque lo que voy a hacer es inflamar más. Derrames articulares, si ustedes tienen un derrame articular,
Obviamente no puedo ni manipular con la mano, ni menos con una herramienta. Alteraciones en la piel donde no puedo hacer presión sobre el tejido y heridas que no estén cicatrizadas. Que son, se fijan, no son contraindicaciones, sino más son cuidados que debo tener. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios te va a dar buena estabilización, mayor rango de manipulación al tener la superficie más estable, que esa es la condición principal para una movilidad articular, facilita la manipulación, obviamente, adapta para manipulación en diferentes planos, o sea, las herramientas te permiten, ¿sí?, mejorar y movilizar en diferentes planos, se adapta para manipular diferentes articulaciones, o sea, puedes manipular o hombro, en este caso glenohumeral, codo, muñeca, dedos, cadera, rodillo, tobillo. Mejor posicionamiento de las articulaciones para la manipulación, totalmente. Si tienes una superficie más rígida, el posicionamiento va a ser mucho mejor. Y entonces, ¿qué técnicas hay? Ya hablamos de las lesiones deportivas, hablamos cómo se puede afectar no solamente el tejido, también se afecta la parte del sistema nervioso, periférico y de alguna forma el central porque no hay un control adecuado. También se afecta la parte articular, ¿cierto? Y entonces, ¿qué técnicas puedo hacer? Pues con las técnicas que vamos a desarrollar, ¿cierto? Voy a mencionar algunas, pero en realidad lo que podemos hacer es técnicas en hombro, codo, muñeca, dedos, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y dedos. Eso es lo que habitualmente aprendemos cuando hacemos la certificación con ArtiPro. O sea, aprendes a manipular desde hombro hasta dedos del pie, ¿de acuerdo? Y para eso te va a servir. Pero vamos a ver unas técnicas, porque la idea no es solamente decirte qué se puede hacer, sino también que veas cómo las hacemos. Dos de las herramientas, como tenemos acá, en este caso el ArtiKisi, donde está la flecha que está indicando, es la herramienta con la que vamos a ver ahorita. Si te fijas, tengo la opción de donde está la herramienta, poner un cojín o una almohada o una toalla. Pero ¿cuál es la condición principal para la movilidad articular? No te olvides, la cizalla. La cizalla es, voy a poner mis manos acá, a la cámara aquí, una superficie, vamos a hacerlo así, aquí, y entonces el movimiento en cizalla es este movimiento, donde dos superficies son paralelas y tienen que desplazarse paralelamente para romper los tejidos o las adherencias. Y entonces, si yo pongo una almohada o pongo una toalla, pues no me va a crear ninguna cizalla, porque lo que necesito es una herramienta que esté paralela a la articulación que voy a mover. Y en este caso, voy a usar este lápiz de acá, ¿sí? Voy a usar este color rojo, y entonces la herramienta está paralela o en el mismo eje que la glenoide. Y entonces cuando yo manipule, ¿cierto? Manipulo hacia abajo, la glenoide se queda en la herramienta. No baja más, porque tengo una herramienta que está paralela. Pero yo sigo empujando la cabeza del húmero. Y entonces ahí se crea, ¿qué cosa? La cizalla. Si tú pones una almohada o si lo haces al filo de la camilla, pues no hay nada, no cumple con lo que pide una articulación, una manipulación articular, que es la rigidez. ¿De acuerdo? Bien. Borramos esto, borramos esto. ¿Qué más? Fíjense acá. Tenemos igualito. Tenemos en muñeca, ¿cierto? Pongo la herramienta aquí, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es, tengo la parte de la articulación de radio y cúbito, está paralela a la articulación, ¿cierto? Y lo que yo voy a generar con mi mano, mi técnica, es un deslizamiento hacia abajo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Que toda la parte del radio está fija sobre una superficie rígida y lo que se va a mover es la primera fila del carpo.
En este caso, si lo tiro para hacia dorsal, ¿cierto? Lo que quiero mejorar es uno de los movimientos de la muñeca, por supuesto. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Se fijan? Entonces, oye, Alex, ¿lo puedo hacer con una toalla? Sí que lo puedes hacer. Lo hice yo hace 20 años y pues probablemente algo funcionó, pero estamos en 2023. Un fisioterapeuta en el 2023 que esté manipulando con una toalla o con una almohada, pues vamos a ver qué tanto realmente respuesta tenemos en las articulaciones, ¿cierto? Bien. El Arctic Knee, otra de las herramientas, se fijan acá, vamos a anotarlo, tengo la herramienta en el filo, ¿de quién? Acá, en el filo, ¿cierto? ¿Paralelo a quién? Está paralelo al fémur, ¿cierto? Paralelo al fémur. Y entonces, lo que queda en el aire, ¿quién es? La tibia. Y entonces, si la tibia queda en el aire, voy a poner otro color por acá, pues con mi mano lo que estoy haciendo es desplazando la tibia hacia atrás. ¿Qué estoy haciendo? Función de cizalla. Oye, ¿para qué es la cizalla? Lo dijimos hace un momento. Si tú haces cizalla, pues la cápsula, pues todos los tejidos que están alrededor, ¿cierto? Van a generar, ¿qué cosa? Vas a generar una movilidad de las adherencias que se está formando. Pero ¿qué pasa si pones una toalla acá? Pues no sé, de repente mueves toda la rodilla con toda la pierna hacia abajo y se mueven, pero ¿pasa cizalla? No, porque la condición de la cizalla es que tengas una superficie paralela a la otra. Y en este caso, la herramienta es perpendicular a la articulación que quiero mover. ¿Bien? ¿Listo? Seguimos. Acá, por ejemplo, una movilización de la tibia. Y aquí he puesto algo interesante para que se puedan dar cuenta ustedes. No sé si dan cuenta, pero yo les quiero apoyar con eso. Fíjense, tengo el Arctic Move en una posición adecuada. Si esto fuera blando, es probable que cuando yo haga la manipulación, el pie se mueva en diferentes direcciones, ¿no? Se mueva para abajo o se mueva para arriba. ¿Ok? Entonces me va a dar estabilidad para que el pie se mantenga en una sola posición. Pero sin embargo, si se fijan, el talón está sobre la camilla. Y yo dije que necesito una superficie dura, no blanda. Entonces, acá es donde yo, lo voy a pintar, es que utilizo, ¿qué cosa? Una de las herramientas para dar apoyo. Y ahora sí tengo fijado el pie y apoyado el talón. O sea, cumple con lo que necesito para una manipulación articular. ¿Ok? Bien, seguimos. Y algunas conclusiones. Hasta ahí les he dado algún tipo de técnicas que se pueden hacer con las herramientas de Arctic Pro. Algunas conclusiones interesantes para ir terminando y me voy a quedar unos 5 minutos para las preguntas que quieran. ¿Herramienta que mejora la calidad del trabajo del fisioterapeuta? Sí, 100%. ¿Por qué? Porque te permite una base de sustentación rígida, que no te la da ni la camilla. Es más, algunas camillas, me acuerdo, no sé en qué mes, el año pasado hice un curso en un sitio donde teníamos las camillas y que las camillas lamentablemente las hacen así. De hecho, este fin de semana, o sea, este sábado y domingo, tengo una certificación en Perú, también de Arctic Pro, de 2 días de certificación. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa con el país, como en lo que pasa en sus países, no sé, en el país de ustedes también, donde las camillas que compramos, la superficie o el cushion o la espuma de la camilla es blanda, ¿no? Entonces, es tan blanda que cuando tú quieres hacer algún tipo de mover un segmento,
en vez de mover el segmento, se hunde la camilla. Entonces, realmente a veces, de repente es muy beneficioso para el paciente porque es rico, es cómodo, pero ¿qué tan beneficioso es para la técnica que hacemos? Pues nada, ¿no? Entonces, pasa que también en nuestros países pasa que ese diseño no es el mejor para un tipo de manipulación. Sin embargo, las herramientas te permiten, obviamente, ese cambio, esa mejora. Ofrece mejores resultados en el paciente, obviamente. Tú haces una manipulación con una toalla, no sé si alguno de ustedes ya hicieron la formación, hice una formación en Guatemala, no sé si alguno de los compañeros están acá en Guatemala en la conferencia de ahorita, pues hasta antes de que llevara la formación en Guatemala, mucha gente trabajaba con el cojín, con la toalla, ¿no? Entonces creo que ellos que ya llevaron, si alguien llevó la formación, pues me gustaría que al final me diga qué tal le fue, ¿no? Y la diferencia que hay. La calidad de entender la biomecánica se hace más fácil con las herramientas. Una de las cosas que adolemos, lo puse en el libro El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia, un libro que publiqué el año pasado en México, y es que una de las cosas con la que nosotros adolemos después de salir de la universidad y nos vamos a ejercer nuestra carrera como fisioterapeutas, es que habitualmente la biomecánica, y para ser exactos, la artrocinemática, está bien limitada. Y entonces, cuando uno no sabe la artrocinemática o no lo maneja adecuadamente, lo más probable es que las técnicas que tú tengas que hacer, pues probablemente no sean las adecuadas. Y entonces, dice acá, la calidad de entender la biomecánica se hace más fácil con las herramientas. Creo que alguien de acá llevó, tengo en el chat también, tengo a Abigail, es una colega que está en la sala ahora, es una colega que hizo la formación con nosotros, ¿cierto? Y estamos trabajando con ella para la formación en México. Ella va a ser la profesora de Arctic Pro en México y estamos trabajando con eso. Y entonces lo comento porque ella nos puede hacer un poco el comentario, y es que, ¿cuál es la diferencia entre cómo se hace cuando alguien que nos costó aprender la artrocinemática para una técnica articular, ¿cierto? Resulta que cuando tú usas las herramientas, solamente es intuitivo, porque tú pones la herramienta debajo de la articulación y ya sabes hacia dónde tienes que manipular. Y ya sabes qué es lo que tienes que lograr con esa unidad. Por eso es que dice, la calidad de entender la biomecánica se hace súper sencillo. O sea que tienes 2 días, en 2 días de certificación, tú aprendes a la buena o a la mala, como digo yo, pues sales aprendiendo la artrocinemática. Y entonces cuando haces las manipulaciones, pues de todas maneras las haces con mucho más fácil, ¿sí? Sí, Abigail me dice, presente, ArtiPro se acomoda perfecto a la articulación. Exacto, sí, claro que sí, o sea, se acomoda y te facilita la movilidad articular, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros los fisioterapeutas al final. Bueno, esa era parte de las conclusiones. Al final, ya les paso lo que voy a concluir con algunas cosas más, antes de pasarles la siguiente diapositiva, que es un poco la información mía, y es que ArtiPro es una técnica que te permite, entonces, si ya aprendiste a movilizar los tejidos, ya sabes técnicas miofaciales, sabes técnicas de estiramiento, sabes técnicas donde mejora el tejido, la otra parte, si quieres mejorar la otra parte, que es la articulación, no puedes dejar la articulación para después. No puedes seguir trabajando o mejorar el rango de movimiento solamente con stretching o estiramiento. Eso no es así, no es falso. No es falso, digo, es falso que solamente con estiramiento ganes rango de movimiento. Es cierto que un porcentaje lo vas a ganar, pero el 100% de una articulación lo vas a conseguir a través de una técnica articular, de una técnica artrocinemática. ¿Bien? Antes de pasarles una información, ¿qué materiales con los que están hechos? Me dice a Areli. Areli, es un material, creo que es Protoplax, algo así, no sé cómo lo pueden encontrar en otros países, que es una espuma rígida
no es dura, es rígida, pero no es dura, tampoco es blanda, ¿cierto? No tiene un margen de deformación, o sea, significa que si tú presionas no se deforma, no tiene una deformación, pero sin embargo no es dura para la articulación o para la estructura ósea. Bien, a partir de ahorita son las 22:08 acá en Perú, sé que en algunos es más temprano, en otros más tarde. Voy a dar pie a 5 minutos de preguntas, las voy a contestar y pues al final les paso alguna información. Algo importante es que a pesar de que es rígida, no lastima al contacto con el paciente. Exacto, exacto, es rígida, pero cuando se apoya en la articulación, no sientes como que metes una piedra o como que metes un algo rígido o metes un plástico o metes algo rígido. El paciente no lo percibe así, ¿no? Y se adapta porque se adapta a la articulación. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces me voy a quedar acá en el chat unos 5 minutos mientras Alexander les va a compartir un poco. Yo quiero compartirles finalmente si necesitan. Saludos desde Costa Rica. Aquí Ana, un abrazo fuertote para Costa Rica. En verdad, siempre Ana es una colega con la que he podido compartir momentos importantes ahí en Costa Rica, haciendo diferentes cursos. Así que un abrazote fuerte, Ana, para ti. En verdad que es un placer siempre estar en contacto contigo, así que te agradezco mucho. Claro que sí. Y de hecho voy a estar en Panamá en abril. En abril vamos a hacer la certificación de Arctic Pro en Panamá. Alexander les va a poder dar el link para que entren. Todos los que están cerca a Panamá, tipo Costa Rica y países cercanos, pues van a poder estar ahí, ¿no? Y en Guatemala, los que vienen de Guatemala, vamos a hacer una segunda certificación en noviembre, ¿no? Vamos a hacer también en noviembre, y en México probablemente en el segundo semestre. Muy bien, tengo algunas preguntas más. Vamos a ver. Martín nos pregunta, ¿solo en pacientes deportivos en ortopedia se puede aplicar? Martín, no, la charla es para la terapia deportiva, pero esta es la herramienta básica para terapia manual. En todos los pacientes que tengan una condición articular, lo puedes usar. En todos. Lo dirigía hacia la parte deportiva porque de hecho se usa en la parte deportiva, pero esto es para todo paciente ortopédico. Ajá. ¿Qué más? Gracias, Ana. Me dice Ana, saludos, un agrado como siempre escucharlo. En abril le llego a Panamá, entonces de todas maneras nos vemos ahí, Ana, un abrazote fuerte. ¿Cuándo viene a México? Me dice Arely. Estamos programando con México probablemente en septiembre. Abigail me estaba comentando que probablemente en septiembre vamos a estar en México. Redmi, muchas gracias, saludos desde Veracruz, me dice Redmi. Un abrazote fuerte, Redmi, para ti. Omar me dice, ¿algún artículo científico que le recomiende para el uso de Arctic Pro? No, pero sí te recomiendo todos los artículos de manipulación articular, Omar. Cuando busquen un artículo de técnicas articulares, busquen todas las técnicas asociadas busquen como manipulación articular. Y entonces van a encontrar toda la información acerca de las manipulaciones articulares, ¿sí? Piero, muy buen enfoque. Gracias, Piero, un abrazo fuerte. Qué bueno que te haya gustado. Ronald, muchas gracias. ¿Cuándo? Por Perú. Ronald, este sábado y domingo estamos haciendo la certificación acá en Perú. O sea, pasado mañana se está haciendo la certificación acá en Perú. Así que por ahí hay algunos cupos todavía, pues si te interesa, puedes tomarlo todavía. Bien, ¿alguna pregunta más? Alexander, no sé si tienes algo más que decir, si no me voy despidiendo y no quiero dejarles sin cualquier cosa que ustedes necesiten, pues estas son mis redes sociales, Alex Silva
fisioterapeuta, donde pueden encontrarme, me pueden preguntar todo lo que quieran, y yo les contesto de repente no al mismo día, pero al día siguiente, ¿no? En todas las redes, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Y por ahí TikTok también, pero no me van a encontrar bailando, eso sí no, ¿ok? Así que siempre buena información, pero también me pueden encontrar ahí. Alexander, no sé si tienes algo Sí, que decir. sí. Agradecerle por la ponencia de la masterclass, licenciado. La verdad que ha dejado abierta la posibilidad, ¿no? De poder, los que ya llevaron a lo mejor este curso o los que están interesados en poder llevarlo, es un enfoque muy bueno en el sentido de poder hacer las manipulaciones articulares, ¿no? Aquí en la práctica clínica lo utilizamos mucho y tenemos muy buenos resultados con nuestros pacientes, entonces recomendadísimo para todos.